Nuevamente le doy la bienvenida a todos. Gracias por venir esta noche. Como le mencioné hace un rato, el texto preferido de la Biblia mío es Mateo. No lo busquen, ese no es lo que vamos a hablar. Es Mateo capítulo 7, capítulo 6, versículo 21, donde está vuestro tesoro. Ahí está vuestro corazón. Ese texto es el texto preferido de la Biblia mío. Y ese indica a dónde queremos estar y por qué estamos donde estamos. Y si estamos aquí hoy, porque nuestro tesoro está en Dios. Y le damos gloria al Señor por eso. Vámonos a las Escrituras, a Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Vamos a utilizar bastante Biblia. También les voy a adelantar una instrucción. Hay textos en los que no va a ser necesario que lo busquen, yo los menciono para economizar tiempo, ahorrar tiempo. Hay otro que sí voy a necesitar que lo busquemos, porque necesito que lo lean por usted mismo. Y de esa forma también nos ganamos tiempo y vamos a aprender lo máximo. Hoy vamos a escudriñar bastante, aparte de que vamos a retomar los temas que teníamos al principio. No sé si usted se acuerda que antes en el principio teníamos temas, abordábamos temas controversiales, o sea, temas que normalmente se dan en este tiempo en diferentes congregaciones, no solamente de acá de Panamá, sino a nivel mundial. Hay muchas doctrinas que son bastante extrañas y que son antibíblicas, otras que son extra bíblicas. Y la intención acá no es hablar de las doctrinas falsas, sino más bien hablar de la doctrina verdadera, para que así nosotros conozcamos la verdad. Hoy vamos a enseñar verdad. ¿Para qué? Porque la intención mía no es ni desenmascarar a nadie, ni decir fulano o mengano tiene una doctrina mala. Mi intención es que aprendamos doctrina bíblica, doctrina verdadera y sana. ¿Para qué? Para que cuando llegue a sus oídos las doctrinas que son falsas o las doctrinas que no son bíblicas, usted pueda detectar cuándo es falsa o no. Y como ejemplo, le voy a decir esto como ejemplo. Cuando un hombre iba a ser contratado por un banco de la localidad, y al llamarlo del banco, una de las pruebas que le hicieron fue por una semana. Escuche esto y preste atención. Por una semana lo pusieron a contar $1.000.000 en puros billetes de 20. 1, 2, 3 y sí, así 999.000 y hasta llegar al millón. Y cuando llegaba al millón, nuevamente le ponían a contar el mismo millón desde uno. Así lo mantuvieron por una semana. Hasta cuando llegó a la quinta vez de haber contado el millón. Escuche. Y le dijeron, no me diga, y le dice él al jefe, ven acá, no me diga que me va a poner nuevamente a contar $1.000.000 con la mano. Y el jefe le contesta, es que es necesario que lo haga. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Le dijo él a la quinta vez, le dijo, cuenta una vez más 1.000.000. Pero esta vez voy a meter este billete de 20 que es falso. Dentro del millón. Y tú tienes que detectar el billete falso dentro de ese $1.000.000. Preste atención a esto. Y comenzó a contar. Y él decía, pero ¿cómo yo voy a detectar dentro de tantos billetes de 20 uno que sea falso? Y en efecto, él comenzó a contar el millón. Y en él llegó el momento en que sintió un billete que era diferente. Desarrolló el sentido del tacto tan perfectamente que sin titubear, él detectó cuál era el falso.
Entonces, la intención de estas clases es aprender la verdad para que cuando nos llegue a nosotros el billete falso o la doctrina falsa la podamos detectar. Esa es la intención. No es atacar a nadie, no es atacar más bien a ningún ser humano, a ningún predicador, sino más bien atacar las doctrinas falsas. Y hoy vamos a estar abordando temas que hoy día son controversiales, que no son bíblicos y que también otros que son extra bíblicos. Y vámonos a ir a 1 Corintios capítulo 13, vamos a leer el versículo 11, solamente el versículo 11. Yo no sé si hay alguien que me pueda ayudar con Mateo capítulo 16, para leer capítulo 16, versículo 24 de Mateo, después automáticamente que terminamos de leer 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Mateo 16, 24. Todos tenemos Corintios 13, ¿verdad? Menos yo. Bueno, ok, ya lo tengo. Leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ok, ahora nos vamos a Mateo capítulo 16, versículo 24. Voy rapidito, lo leo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ok. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Sí. ¿De qué vamos a hablar? De todo ese texto de Mateo 16, 24, solamente vamos a sacar un extracto de la frase niéguese a sí mismo. Vamos a escudriñar esa frase. ¿Qué significa niéguese a sí mismo o negarse a sí mismo? Esa es la partecita que vamos a escudriñar. De ahí vamos a sacar bastante alimento y vamos a respaldarnos a lo largo de la Biblia con otros muchos textos. Sin embargo, como le dije al principio, vamos a aprender verdad. Porque, por ende, vamos a estar echando por tierra o detectando algunas doctrinas y malas prácticas que muchos usan. Por ejemplo, doctrinas como esta, que parecen de Dios, parecen bíblicas, pero no son bíblicas. Por ejemplo, escuche esto. ¿Han escuchado usted esta frase alguna vez? Venga y vea los milagros de Dios. O estas. Venga y sienta la presencia de Dios. Cuando esto más se utiliza cuando están haciendo campaña o quieren atraer a las personas a la iglesia. Pero ¿qué tan ciertas son esas frases con relación a la Biblia? Venga y vea milagros de Dios. Ahora, posiblemente al lugar a donde le inviten con esta frase, usted vea milagros. Y gloria a Dios por eso, porque nosotros somos de los que creemos que Dios todavía hace milagros. ¿Cierto? Aunque hoy día hay tanto desorden en diferentes tipos de lugares en el que milagros falsos se ven por doquier. Se han visto personas diciendo, no, levántate el paralítico, pero un año después en otro país ese mismo paralítico se levanta. Y otros que sangran en la mano y se pullan sin que se den cuenta. Y hay un milagro. Bueno, en efecto, Dios todavía sigue haciendo milagros a pesar del desorden que hoy hay día en la iglesia. Sin embargo, ¿qué pasaría si usted llega a la iglesia y no ve milagros? Porque el eslogan era, venga y vea los milagros. ¿Qué pasaría si llega y no ve milagros? ¿Dejaría entonces de creer? ¿O esa persona a la que fue invitada con este eslogan se iría creyendo?
se iría con un falso concepto pensando, ven acá, me engañaste. Tú me dijiste que yo venía a ver milagros y yo no vi milagros. Porque es que hay que entender algo, los milagros que ocurran dentro de una congregación no son producidos por el predicador, sino es Dios quien obra los milagros. Entonces, otra, venga y vea los milagros. Ok, esto me recuerda al pasaje de San Juan capítulo 20, no lo busque, desde el versículo 24 en adelante, cuando Jesús se le presentó a los discípulos. Una vez él lo crucificaron, murió y se le presentó, cuando después de resucitar el tercer día, se le presentó a sus discípulos, pero faltaba uno. ¿Quién era? Tomás. Y le dijeron, Tomás, hemos visto al maestro. ¿Qué dijo Tomás? Si yo no viera los huecos de sus manos y sus pies, no creeré. O sea, si yo no veo, no creo. Están vendiendo un evangelio de ver, cuando en la Biblia enseña otra cosa. Están diciendo, venga y vea, cuando la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ¿qué? ¿Y por qué dicen venga y vea? Es de la convicción de lo que no se ve. Entonces, si no podemos ir también, bueno, si quieren buscarlo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Pablo que porque por fe andamos, no por vista. O sea, esto contradice, este tipo de doctrinas contradicen completamente la Biblia. Alguien está acá, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿de qué se trata el tema de hoy? El tema se trata de los discípulos de Jesús. Todos somos discípulos, ¿verdad? Entonces, se trata de los discípulos de Jesús que son sensoriales. ¿Qué son sensoriales? ¿Qué son discípulos sensoriales? Son discípulos que se guían o se llevan por sus sentidos, por sus emociones, que son gobernados prácticamente por las emociones y los sentidos. Pero tenemos que ver qué dice la Biblia en cuanto a esta práctica o en cuanto a este tipo de discípulos. ¿Será bíblico o de Dios ser sensible o emocional? ¿Son pecados las emociones y los sentidos? Hay respuesta para eso. Ahí va. Hay respuesta para eso. Pero antes de responder, voy a dar la anécdota que siempre doy. Esta es corta. Se trata de una empresa X, multinacional, que estaba llamando a su personal. Pero habían dos compañeros de trabajo, X, uno, por decir cualquier nombre, uno se llamaba Pedro y el otro se llamaba Juan. Un día llamaron a Pedro a Recursos Humanos. Pedro fue asustado, como todos los trabajadores cuando lo llaman a Recursos Humanos, y Pedro llegó y se encuentra con el jefe, y el jefe le dice, mira Pedro, ¿sabes por qué te mandamos a llamar? Le dice Pedro, no sé por qué me llaman. Bueno, te mandamos a llamar porque hemos visto tu buen desempeño y queremos subirte el salario. Wow, Pedro se le fue el susto y sus emociones se dispararon al 1000. Salió feliz de la oficina de Recursos Humanos. Pero al día siguiente llamaron a su compañero Juan. Y Juan iba emocionado a la oficina de Recursos Humanos porque él dijo, ayer llamaron a Pedro para Recursos Humanos y le subieron el salario. Hoy me llaman a mí, me van a subir el salario también. Iba emocionado. Resultó que cuando entró a la oficina, Juan, Juan, ¿sabes por qué te estamos llamando? No, señor Juan. No, jefe. Bueno, es que estamos haciendo recorte de personal y le estamos informando que hasta hoy usted labora con nosotros. Salió con el ánimo que llevaba alto, con esa emoción salió por el piso. Entonces, ¿por qué estoy dando esta anécdota?
Porque vamos a hablar de los discípulos o cristianos emocionales o sensibles. Pero primero tengo que decir la definición de la Real Academia de la Lengua de lo que significa son las emociones. Las emociones son las reacciones, neurofisiológicas desencadenadas por un estímulo interno o externo. Son las reacciones neurofisiológicas desencadenadas por un estímulo interno o externo. ¿Qué eso quiere decir? En palabras más entendibles. Las emociones son las reacciones que podemos tener por cosas que nos suceden dentro o fuera de nosotros en cualquier momento. Pero también tengo el significado de los sentimientos, que es un sentimiento, es escucha esto, escucha la palabrita esta, es la autopercepción. Autopercepción de una determinada emoción. Es decir, el sentimiento es el resultado o la conclusión que uno mismo saca de una emoción que acaba de vivir. Por ejemplo, Pedro y Juan. Sus sentimientos fueron heridos. El de Juan. Sus sentimientos decayeron. Pero ¿qué sucede con esto dentro del cristianismo? Al día de hoy, el cristianismo que hoy día, o el evangelio que hoy se predica, está enfocado más en satisfacer los sentidos y las emociones naturales de cada uno. Y es por eso le mencioné los ejemplos donde usted, cuando hay lugares donde le dicen venga y vea o venga y sienta la presencia de Dios, cosa que es irreal. ¿Por qué? ¿Por qué es irreal? ¿Por qué digo yo y no digo yo que es irreal? Eso es una media verdad que termina siendo mentira. Lo de ven y siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque aquí sí voy a necesitar que vayamos a la Biblia y lo lea por usted mismo. Por ejemplo, venga y sienta la presencia de Dios. ¿Eso qué te está diciendo? Que la presencia de Dios está en ese lugar. Cuando eso no es lo que enseña la Biblia. Nosotros lo podemos ver alrededor de toda la Biblia y le voy a dar algunos textos. Mire, en Primera de Corintios, si usted quiere búsquelo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, ¿qué quiere decir ese texto? Que el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, ¿vive dónde? En nosotros. Oh, pero entonces, ¿por qué me dicen a mí ven y siente la presencia de Dios? O este texto también que respalda Efesios capítulo 1, versículo 13, donde dice que vosotros fuisteis sellados por el Espíritu Santo. O también podemos leer en Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, donde dice, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quiénes son vosotros? Los que creen. Los que son hijos, los que nacieron de nuevo, esos tienen la unción del Santo. Espérate, entonces, ¿dónde queda eso de que ven y siente la presencia de Dios? Entonces, aquí hay algo que no cuadra. Alguien está mal. O el que me dice que venga y siente la presencia de Dios o la Biblia. Yo me quedo con lo que dice la Biblia. Entonces, ¿en qué momento se salió la presencia de Dios que tengo que ir a buscarla allá? No tiene sentido esto. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué? Porque se juega mucho con las emociones de los cristianos. Y por eso es que usted ve en muchas congregaciones, muchas campañas que el predicador grita a todo el volumen. ¿Por qué? Cuando eso no es necesario. ¿Por qué? Porque al gritar
manipula las emociones de ese público. Es como cuando una persona iba a un concierto no cristiano o cualquier concierto. El cantante grita y salta y brinca. Por eso contagia la emoción del resto de personas y las personas también comienzan a gritar, a saltar y a ver. Entonces, ¿qué sucede? Al el predicador empezar a gritar, lo relacionan con que, wow, la unción. No tiene nada que ver la unción con los gritos. La unción la tiene usted dentro. Los gritos solamente manipulan tus emociones. Y tus emociones se alteran al ver una persona gritando alterada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esto lo malentienden y lo malutilizan. Entonces, ¿por qué? Porque en este tiempo se utiliza mucho esto para poder manipular. Sin embargo, ¿por qué leí 1 Corintios capítulo 13, versículo 11? El primer versículo que leímos. ¿Por qué? Porque dice Pablo, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, hablaba como hombre. Entonces, ¿qué nos enseña esto? De que así como en lo natural hay un proceso de nace, creces y te reproduces, ¿cierto? Así como en lo natural hay un proceso de crecimiento y madurez. Por ejemplo, si usted agarra a un niño de 5 o 6 años y le pone un plato de vegetales y legumbres y al lado le pone un plato con papa frita y hamburguesa, ¿qué escoge el niño? Porque él es inconsciente de que eso le hace daño y que el otro plato le alimenta. Entonces, eso mismo espiritualmente hacemos nosotros cuando no crecemos espiritualmente. No sabemos discernir qué nos hace bien y qué nos hace mal. Y no crecemos. ¿Por qué no crecemos? Por la sencilla razón de que no nos alimentamos adecuadamente. ¿Y por qué no nos alimentamos adecuadamente? Porque en donde nos debemos alimentar, nos sirven papas fritas y hamburguesas. No crecemos. Y siempre somos del mismo tamaño. Nunca dejamos de ser niños. Nunca pasamos de ser niño a ser hombre o adulto espiritual. ¿Por qué? Porque nos mal alimentamos, nos mal alimentan y también nosotros nos mal alimentamos. Porque no es posible que una persona lleve 5 años en una iglesia y esa persona esté de la misma estatura espiritual. Si eso pasa, es sencillamente porque estás alimentándote mal y te están alimentando mal. Mire, digo dos diferentes cosas. Están alimentándote mal y te estás alimentando mal. Uno, ¿por qué? Porque no solamente es la responsabilidad de la persona que te predica de alimentarte. También nosotros tenemos responsabilidad de alimentarnos. ¿Cómo? Cada quien tiene su Biblia. Antes, en el tiempo bíblico, no todos tenían las escrituras porque no estaban las escrituras. Ahora nosotros, cada quien puede tener hasta 2 y 3 Biblias en casa. Y tenemos la responsabilidad y con tanta facilidad de alimentarnos, crecer espiritualmente y dejar de ser esos niños espirituales a ser adultos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que nos damos cuenta que nosotros, los cristianos, preste atención, los cristianos, ¿por qué no crecen? ¿Por qué? Porque somos cristianos emocionales y de sentimientos. Somos cristianos, y escuche esto, el cristianismo no se basa en sentimientos y en emociones. El cristianismo no se basa en sentimientos y emociones. Pero ¿cómo tú dices eso? ¿Cómo tú lo respaldas? Ok, yo lo voy a respaldar ahorita. Deme un momentito. El cristianismo no se basa en sentimientos y emociones. Pero ahora, la pregunta que hice, una de las preguntas que hice al principio, ¿es pecado las emociones y los sentimientos? Absolutamente no. Porque si fuesen pecado, Dios no lo pone. No nos los deja.
Los sentimientos y las emociones son buenas, pero para nuestra vida natural, para que tengamos afecto, por ejemplo, como de una madre a un niño, porque es una emoción, el amor es una emoción, el querer es un sentimiento, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Que para esto son las emociones y los sentimientos para utilizarlos, pero para utilizarlos bien. Sin embargo, cuando vamos al cristianismo, las emociones y los sentimientos no tienen cabida en el cristianismo. Así como usted lo escucha. Yo no sé si usted se recuerda este pasaje. Si quiere buscarlo, bien. Si no, pues no pasa nada. En Mateo capítulo 12, versículo 46 en adelante, estaba Jesús reunido en una sinagoga predicando. Y entran a buscarlo y le dicen, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Estamos acá. Tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué Jesús respondió? Dice, Jesús señalando a los que estaban con él, dijo, mis hermanos y mi madre son estos que hacen la voluntad de sus padres. Ahora, espérese. Su hermano y su madre estaban en la puerta, ahí, escuchando todo. ¿Cómo se debería sentir su madre y sus hermanos? Al escuchar a Jesús diciendo, no, déjalos a ellos allá. Estos son mi madre y mis padres y mis hermanos. Sus sentimientos fueron heridos, lo más probable. Porque nadie se espera que me digan, ve acá, eso no son nada mío. Prácticamente le están diciendo, no, estos no son nada mío. Estos son míos. ¿Se da cuenta entonces que Jesús echó los sentimientos a un lado? Ahora, ¿eso quiere decir que Jesús no amaba a sus hermanos y a su madre? No, Jesús amaba a su madre y a sus padres, a sus hermanos. Pero Jesús tenía unas prioridades. Ahora, ¿por qué le leí Mateo capítulo 16, versículo 24 e hice énfasis en el que íbamos a analizar la frase niéguese a sí mismo? ¿Qué significa niéguese a sí mismo? ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Ok, vamos allá. Que todos tus deseos, todos tus anhelos, todas tus emociones pasan a segundo plano. Voy a repetirlo. Que todos tus deseos, todos tus anhelos, todas tus emociones pasan a segundo plano. Escuchen, no dije dejan de existir. Pasan a segundo plano. O pasan a segundo término. Ejemplo. Te voy a dar un ejemplo de una vez. ¿Qué es más importante? ¿Tus deseos o lo que Dios quiere? Entonces, ¿qué está primero? Dios. Entonces, mis deseos pasan a segundo plano. ¿Qué es más importante? ¿Que sintamos bonito o que obedezcamos a Dios? Entonces, mis sentimientos pasan a segundo término, ¿cierto? Esa frase, negarse a sí mismo, significa que todos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sentimientos ya no son prioridad. Sino ahora mi prioridad es Jesús. Pero ¿cómo tú dices esto? Estos textos que voy a mencionar sí los vamos a buscar y van a pegar duro. Alguien me va a buscar primero Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué más dice? El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aguante ahí. ¿Qué Jesús está diciendo? Deja de amar a tu padre, a tu madre y a tus hijos. No. Jesús, ¿qué le está diciendo ahí? Jesús le está diciendo, espera. Tú eres cristiano.
Tú eres cristiano, tú quieres que yo te tome en cuenta, tú quieres ser digno de mí. Lo primero en tu vida no puede ser ninguna de estas personas. Y el mejor ejemplo lo puso él cuando dijo, mi hermano y mi madre son estos. Puso por delante la voluntad de Dios que sus propios deseos o sus propios sentimientos. Entonces nosotros tenemos que entender que ser sentimentales, emocionales, en el cristianismo no nos aporta en nada. En absolutamente nada. Más bien, la Biblia misma relaciona los sentidos, que es de donde nacen los sentimientos, los relacionan con el pecado. ¿Y de dónde tú sacas eso? Ahora lo vamos a ir a ver. ¿O queremos ir a verlo de una vez? Vámonos a Génesis todos. Vámonos a Génesis capítulo 3. Sí, capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo, si no me equivoco, es el 6. Vamos a verlo de una vez para que no piensen que esta cosa me las estoy inventando. No. Génesis 3, 6. Mira lo que dice Génesis 3, 6. Voy a hacer, antes de leerlo, vamos a hacer este ejercicio. Les mencioné que los sentimientos nacen de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Son 5, ¿verdad? ¿Los sentidos cuáles son? El gusto, el tacto, ¿qué más? La vista, el visual, el olfato, ¿y cuál más? Me falta uno. Y el oído. De ahí nacen los sentidos. Ahora, ¿por qué yo relaciono los sentidos con el pecado? Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Y vio la mujer. Espérese. ¿Qué hizo? Vio. Va el primer sentido. El de la vista. Y vio la mujer que el árbol era bueno para ¿qué? Ahí va el otro sentido. Y que era agradable ¿a quién? A los ojos. Va el tercer, va el mismo sentido. Estamos acá. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Y tomó el tercer sentido, el tacto. Tomó, palpó de su fruto y comió, el sentido del gusto. Pero espérate, ya van 4, falta el quinto. ¿Y dónde está? Ahí no está en ese versículo. Espérate, sí está ahí. ¿Con quién estaba conversando a la mujer cuando esto estaba aconteciendo? Con la serpiente, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo con la serpiente? Hablando de escuchar. Escuchando lo que la serpiente le decía. O sea, ¿qué utilizó la serpiente para introducir el pecado en su vida? Sus sentidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los 5 sentidos son pecaminosos? No, pero sí tienden a inclinarse al pecado. Entonces de eso es que nosotros nos tenemos que cuidar, y por eso la Biblia a lo largo y ancho de toda la Escritura nos advierte de que tenemos que evitar ser sensoriales, es decir, dejarnos llevar por los sentidos y por las emociones. El cristiano que se deja llevar por las emociones y los sentidos es un cristiano voluble. ¿Qué es un cristiano voluble? Que es inconstante, que es fácil de manejar, que cualquier cosa lo mueve, cualquier cosa lo aflige, cualquier cosa lo entristece, cualquier cosa lo tumba, lo derriba, porque no está firme. Por eso Pablo dice, cuando era niño, pensaba como niño. Es aceptable que a un niño se le engañe por su inocencia, pero ese niño no puede quedar siendo niño siempre. Asimismo, nosotros como cristianos debemos de dejar de ser niños. Y para dejar de ser niños necesitamos dejar llevarnos por los sentimientos y las emociones. Porque en el cristianismo no funcionan las emociones y los sentimientos a favor del espíritu, sino siempre
buscando los deseos propios, los deseos carnales, los deseos internos de uno. Así le pasó a Eva, buscando su propio deseo. Entonces, lo que hace un rato le mencioné, que más importante que nuestros deseos es los de Dios. Entonces nosotros tenemos que anteponer los deseos de Dios a los nuestros, aunque a los nuestros nos hagan sentir más cómodos y los de Dios nos lleven a una incomodidad total, pero son para bien. Ahora, el cristianismo no está diseñado para satisfacer los deseos personales. Y hoy día eso es lo que se vende en las predicaciones. Por eso usted ve muchas congregaciones que se llenan, miles de personas, porque van a que le rasquen los oídos, a escuchar lo que sus oídos quieren escuchar. Pero el evangelio no se trata de lo que tú quieres escuchar, más bien se trata de lo que no quieres escuchar. El evangelio te presenta es el pecado. Te dice, mira, ve, el evangelio es ese espejo espiritual en el que nosotros nos miramos y vemos cada pecado, cada defecto que nosotros cometemos. ¿Y para qué? ¿Con qué intención el evangelio nos presenta nuestros pecados? Con la intención de que nosotros nos arrepintamos y no vivamos bajo ese pecado. Porque si no te presenta tu pecado, no me presenta mi pecado, yo voy a vivir de forma que yo pienso que no tengo nada de qué arrepentirme. Y eso es lo que pasa en las iglesias. Hay un montón de gente en las iglesias llenas de gente que creen que están llevando una vida agradable a Dios. Y están autoengañadas porque eso es lo que se le está predicando desde los púlpitos. Amén. Usted está bien, tú no necesitas cambiar. Tú no necesitas esto, no necesitas lo otro. Dios te ama tal como tú eres. Eso es lo que los oídos quieren escuchar. Que Dios te ama tal como tú eres. No. El Salmo capítulo 5 dice que Dios aborrece al pecado y también al pecador. Eso lo dice el Salmo 5. Si usted quiere, arránquelo de la Biblia. Yo no lo inventé. Entonces, esto hace el evangelio. Esto es lo que el evangelio nos presenta. La verdad. El evangelio en sí trabaja en contra de nuestros sentidos y sentimientos. El evangelio es eso. Ahora, hay otra frase bastante común que usted la ha escuchado muchísimas veces. No siento hacerlo. La frase bien famosa. Pero yo no siento hacerlo. No siento de mis sentidos, ¿cierto? De mis emociones. No siento hacerlo. No me nace. Y esta es la cereza del pastel. Sería hipócrita si lo hago si no me nace. ¿No es así? Están sinceros, son sinceros, pero son sinceramente equivocados. No me nace. No siento hacerlo. Es que si lo hago sin que me nazca, me siento hipócrita. A ver. Yo voy a preguntarle algo. Yo le pregunto algo. Usted imagínese esto. Cuando Dios llamó a Abraham a que saliera de su tierra y su parentela. Le dijo, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Te nace? ¿Te nace, Abraham? Abraham, espérate, sacrifica a tu hijo Isaac. Necesito que lo sacrifique. A Dios le preguntó, Abraham, ¿te nace sacrificar a tu hijo Isaac? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Pero yo no vi a Abraham diciendo, no me nace. Pero es que no te tiene que nacer. El cristianismo no se trata de que me nazca, el cristianismo se trata de hacer lo que Dios dice. Imagínese usted, otro ejemplo más. Usted se imagina cuando Dios le dijo a Noé, necesito construir un arca. Necesito que construya un arca, le dio las dimensiones y usted se imagina a Noé, no, pero Dios, pero ¿por qué ese arca tan grande? Mejor vamos a hacer una lanchita. No.
No tengo ganas, no me nace hacer esa arca tan grande, Dios. O a Moisés, Dios le dice, mira, ve, saca a mi pueblo de Israel que está bajo el yugo de los egipcios. Saca a mi pueblo. Oye, ¿te nace sacarlo? ¿Sientes sacarlo? No. Sácalo. Y tuvo que sacarlo. Eso es el evangelio. Imagínese usted que no le nazca cuando llega el recibo de luz pagar la luz. No me nace ni uno de ¿A quién le nace pagar la luz? Ni uno me nace. ¿A quién le nace pagar la luz? ¿A quién le nace pagar la casa si en caso tal está pagando casa? ¿A quién le nace? Usted se imagina que llega el fin de mes y llega la factura de la luz que vino por $1000 de luz. Y usted, ay, mira, si vamos a pagar la luz rápido antes que me arrepienta, porque tengo tanta ganas de pagar esos $1000 de luz. ¿Quién dice eso? Pero la pagamos. ¿Sabe por qué? Porque si no, nos las cortan. Y el problema es exactamente en el cristianismo y en lo espiritual. Hay mucha gente con la luz cortada, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no les nace. Voy a repetirlo. Hay muchos cristianos con la luz espiritual cortada porque no les nace. ¿Por qué? ¿Por qué no les nace? Porque es que les nace otra cosa. Les nace estar viendo Netflix. Y que escuchar un sermón, una Biblia, una enseñanza o leer la Biblia le nace más en Instagram. Y le nace cualquier cosa, menos las cosas de Dios. Por eso tienen la luz cortada. Y cuando un cristiano tiene la luz cortada, ¿usted sabe qué pasa? Comienza a llamar a lo malo bueno. Y a lo bueno malo. No tiene nada de malo. ¿A quién lo dice? Dios. No, lo dices tú. Por tus sentidos. Porque solamente vives para satisfacerte o satisfacer tus sentidos. Pero eso no es lo que le enseña la Biblia. Entonces eso es un estancamiento espiritual. ¿Por qué? Porque no le nace pagar la luz espiritual. Ahora, fíjese, esa es una frase bien popular. No me nace. Sería hipócrita si yo lo hiciera. Imagínese esto también. Está la alabanza o la adoración. Muy buena, sabrosa. Y el que está guiando la adoración, la alabanza, dice, bueno, hermanos, levanten la mano. No, yo no voy a levantar la mano. No me nace levantar la mano. Yo no soy hipócrita. Yo no soy hipócrita, dice. Espérate, pero sí. La Biblia dice en Efesios 2 que levantaba la mano en adoración. No es cuestión de que te nazca. Otra forma de que hoy día se están jugando con los sentidos y las emociones de los cristianos es en ese mismo momento de la adoración y la alabanza. ¿Sabe que el momento en el que el cristiano más miente, ¿sabe cuándo es? Cuando están adorando y alabando. Ese es el momento en el que el cristiano más miente. ¿Por qué? Te amo, Dios. ¿De verdad tú lo amas? ¿De verdad tú lo amas? Doy todo por ti. Das todo por ti. Tú das todo por él de verdad. ¿Ves que es una de las formas en las que más mentimos los cristianos sin darnos cuenta? Cantamos cosas que no vivimos. Wow. Otra forma en medio también de la adoración que se juega mucho con las emociones, los sentimientos, es la falsa adoración que hoy día hay en la iglesia. Hay muchas adoraciones que te mueven a los sentidos. Porque siento tu presencia. Porque siento tu presencia, pero la presencia no está dentro de ti. ¿Cuándo se te salió? No, otra. Y levanto mi mano. Aunque no tenga fuerza, aunque tenga mi problema, levanto mi mano. Y cuando me levanto mi mano, comienzo a sentir. Sentidos. Pero ahí nunca se adora a Dios. ¿Qué es adoración? Es la forma de exaltar lo que Dios es. ¿Qué es la alabanza? Es la forma de exaltar lo que Él hace.
Nunca en esas adoraciones usted escucha gloria a ti, que eres el grande, eres bueno, eres santo. Esas son adoraciones bíblicas. Pero hoy día todos es yo. El mar se abre en dos porque yo pase. ¿Y dónde está Dios ahí? ¿Cómo manejan las emociones y los sentidos? Y esa es perdonen lo que voy a decir, y esto suena duro, pero esa es la estrategia que hoy día está utilizando Satanás para desviar la atención o la adoración a Dios. Y de forma indirecta nos estamos adorando a nosotros mismos con esas canciones. Mi mano, que yo soy tu hijo, yo soy el príncipe, y yo soy, pero tú no eres nada. Dice Isaías que nosotros somos el trapo inmundicio. El que es Dios. El que es Dios. Entonces nos damos cuenta cómo estamos tan mal informados, tan mal adoctrinados, que cuando lo revisamos y lo comparamos con la Biblia, decimos, ve acá, yo estuve haciendo esto todo el tiempo mal. Y imagínense, y que yo le pregunto algo, más que ¿el cristianismo es de sentir o de creer? Creer por fe. Pero Jesús dijo en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, escucha esto bien. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dijo Jesús. Pero nos han enseñado tan mal, o se nos ha predicado tan mal, que nos enseñan, o que no nos enseñan más bien, a pensar que cuando estamos pasando el Niágara en bicicleta o estamos pasando un mal momento, Dios no está ahí. Eso es lo que nos hace sentir, diciendo que si Dios está contigo, Dios te va a bendecir, que tú eres una persona de alta estima, y tú eres, y todo es tú, y cuando Dios nos enseñan eso, tú eres, nos enseñan tan mal, que salimos de esa congregación o de ese culto prendido y decimos, oh sí, yo soy el príncipe, yo soy la princesa, y yo soy el que, y te saliste con un ego muy alto. Pero cuando llega la tragedia, dices, ¿y dónde está Dios? Pero no te enseñan que Jesús dijo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Pero también Jesús dijo que en el mundo tendré aflicción. Entonces, te enseñan la parte A, pero no te enseñan la parte B. Te enseñan lo bonito, pero no te enseñan lo duro. Te enseñan que nosotros somos los príncipes y las princesas, pero no te enseñan que tienes que pasar por tribulación, por malos momentos, y tienes que confiar. Porque nos manejan los sentidos. Nos enseñan, nos alimentan los sentidos desde los púlpitos. Y eso nos hace cristianos inmaduros. Nos hace cristianos inmaduros, niños espirituales. A tal punto que Pablo tuvo que escribirle a los corintios, cuando yo era niño pensaba como niño. No. Voy a terminar con esto. En Mateo capítulo 16, del versículo 21, el mismo texto con el que empezamos, pero vamos a leer de un poquito más arriba. Versículo 21. Vamos a ver a un discípulo llamado Pedro, que todo el mundo conoce. 16:21. Cómo y cómo Pedro tenían sus sentimientos. Mira esto. Dice,
Leo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, versículo 22, presta atención. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Voy a aplicarlo un poquito aquí. Comenzó a reconvenirle. Yo estudié esa palabra en el original idioma en que fue escrito la Biblia en griego. Y esa palabra es la palabra epitimao. ¿Y sabe qué significa? Corregir en señal de desapruebo. Corregir en señal de desapruebo. Es decir, Pedro agarró a Jesús aparte y lo estaba corrigiendo. Pedro corrigiendo a Jesús, imagínense. En señal de desapruebo. No, nunca te pase eso. Jesús le está diciendo, yo tengo que padecer. Yo tengo que morir. Yo tengo que pasar las feas. Y Pedro, ¿por qué Pedro lo hizo? ¿Con mala intención? ¿Por qué Pedro lo hizo? Porque su sentimiento, Pedro amaba a Jesús. Y como tal no quería que sufriera. Pero eso es lo que provoca el sentimiento. Nos ciega y no nos deja ver La voluntad de Dios. lo que realmente es la voluntad de Dios. Ya estamos entendiendo, ¿no? Entonces, Pedro le dijo, no, nunca tal te acontezca. Le comenzó a reconvenir, le estaba reclamando, le estaba corrigiendo supuestamente. Pedro, su sentimiento, su intención era buena. Pero no veía más allá de su propio deseo y de su propia voluntad. Porque a veces nosotros queremos que sucedan cosas que están en nuestro deseo, pero no en la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué Jesús le dijo? Apártate de mí, Satanás. Ahora, ¿por qué Pedro, por qué Jesús le dijo a Pedro, ¿era Satanás? No. Pero era el Satanás el que estaba influyendo en Pedro. Pedro fue influenciado por Satanás. Pero fíjense en algo. ¿Qué utilizó Satanás para influenciar a Pedro? El sentimiento. El sentimiento, el amor que tenía Pedro por Jesús. A veces nosotros nos apegamos, ese es mi hijo, ese es mi madre, esa es mi abuela, ese es mi nieto. Y el sentimiento nos ciega y no nos deja ver más allá de la voluntad mía y no la de Dios. Y eso Jesús le dijo, apártate de mí. Porque eso viene de él, no de Dios. No sé si usted se acuerda que leímos el texto de Mateo 10:37. Ya no lo busque porque ya lo leímos. El que ama más padre, madre, hijo, hermano, hija, todo lo que tú quieras, no es digno de mí. A ver, espera ahí. Pedro, en esta ocasión, estaba amando a Jesús, pero de forma equivocada. Es que podemos amar a Jesús de forma equivocada. ¿Sí? Podemos amar. ¿Qué ejemplo puedo poner de amar a Jesús de forma equivocada? Usted no ha escuchado mucho esta frase. Yo soy cristiano a mi manera. O yo no le hago nada mal a nadie. Yo creo en Dios a mi forma. Usted está amando a Dios de forma equivocada. Lo siento, pero es que aquí la Biblia me enseña que hay una forma, hay un patrón, hay un manual que dice cómo es que se ama a Dios. Y si no es como dice ahí, sorry, estás perdido. Estás perdido. ¿Eso quién lo dice? Yo, no, la Biblia. Hemos leído, yo no sé qué cantidad de versículos hemos leído o textos que respaldan todo lo que hemos estado conversando. Y todo con la intención de llegar a esta conclusión. Una, para poder
dejar de ser niños espirituales y ser adultos, necesitamos dejar a un lado los sentimientos y las emociones. Eso no nos deja crecer espiritualmente. Ese es uno. El número 2 es, si no te alimentan bien, aliméntate tú bien. El crecimiento de cualquier bebé depende de la alimentación que lleve. Ese bebé pase a niño, de la alimentación adecuada. Y de que ese niño pase a adolescente y de adolescente a adulto, de la alimentación adecuada. Pero hay una enfermedad que muchos ignoramos, que se llama el enanismo. Y hay muchos cristianos enanos. No crecen. Precisamente porque o se mal alimentan o no se alimentan. Porque hay gente que solamente toca la Biblia cuando va al culto y eso es Desnutridos. Estamos desnutridos. E imagínese usted comer solamente los domingos en la mañana. ¿Cómo pasaría? ¿Cómo usted estaría? Desnutridos. Lo más probable es que muerto, se hubiese muerto. ¿Y por qué espiritualmente nosotros solamente comemos cuando venimos al culto? Queremos crecer, tenemos que comer. Y comer bien, sano. Estas cosas quizás usted no lo va a escuchar en diferentes congregaciones o púlpitos, porque es que tampoco a ellos le conviene que usted aprenda. Hay mucha gente que no le conviene que usted sepa la verdad, porque si usted sepa donde usted aprende la verdad o conoce la verdad, usted va a detectar lo falso, no se va a dejar manipular, y ese es un manipulable menos. De ahí es por eso que dicen, ¿sabe qué? Pacta y siembra con nosotros. Pacta y siembra con nosotros. ¿Sabe por qué? ¿A dónde apelan ellos? Al sentido. ¿Pero qué parte del sentido? La codicia. Por codiciosos a la gente le pasa eso. ¿Sabe por qué? Porque le dicen, pacta, echa 100 y Dios, Dios te da 1000. Y usted, codicioso, dice, pero qué negocio este. Echo 100 y Dios me da 1000. Va y echa los 100. Y resulta ser Que ni hacha ni calabaza. ¿Pero por qué le pasó eso? Por codicioso. O le llega, ya terminé. O le llega a alguien, hey, mira este Rolex. Mira este Rolex. Está nuevo, nomás lo usó 3 veces. Pero cuesta $1000. Pero lo necesito vender porque tengo que llevar a mi mamá para el hospital. Dame 100. Y usted, ¿cómo? Este Rolex cuesta $1000. Apelando a la codicia. Y tú me das 100. Coge. A los 3 días tiene la mano verde. No, mano. Falso. ¿Por qué? Por codicioso. Por los sentidos. Dejarse llevar por los sentidos. Y el cristianismo no funciona en base a los sentidos ni las emociones. El cristianismo funciona en base de la fe y obediencia. Fe y amor. Fe, obediencia. Eso es todo. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por la palabra.